programa y queremos saludar o felicitar a los compañeros de la Florida con Edwin Chungo Molina a la cabeza, Bruno Payano, César Montes de Oca, Rafael de Gadillo, Rubén Reyes, Rosario Martínez, quienes han creado un programa llamado Por Nuestro País, y es todos los sábados de 9 de la mañana a 10 de la mañana, 1 hora. Este programa será parte de la red que estamos realizando en Información al Desnudo, tiene unas relaciones directas con ellos y vamos a ver si mantenemos una buena relación y desarrollar más ese programa a nivel de lo que estamos haciendo aquí. Pero saludamos de hecho esa apertura, esperamos que en otros países también se sigan haciendo programas como estos. Ahora vamos a tener la continuación del tema pasado sobre las viviendas, y Milagro va a hablarle sobre experiencia que ella tiene con los caseros para que Félix le explique cómo resolver un poco esa situación. Vamos a seguir tratando ese tema, además de que hicimos una entrevista el martes pasado que va a estar en nuestra página, donde allí estuvieron personas de la comunidad que han recibido servicios de la Coalición Comunitaria por un Derecho de una Vivienda, que es la organización que representa Félix Severino. Entonces, vamos, Milagro. Sí, seguimos aquí para entrevistar a Félix Severino. Buenas noches, Félix. Saludos. Yo quiero comentar en la pasada la experiencia que yo he tenido y que he pasado con mi TENA, así que se dice, creo yo. Cuando no arreglan, cuando se acaba un caso en corte y sigue el mismo problema. Y llevamos al dueño, al landlord, lo llevamos a corte y explicamos la situación, que estamos al día con la renta, que se le acaba de pagar un dinero, que está todo bien, pero no está arreglando. El landlord tiene derecho en ese momento, que cuando nosotros como inquilinos lo llevamos a corte, de botarnos del apartamento. O sea, ahora mismo, y lo digo por experiencia mía y de otras personas. Hubo un caso en corte, todo se arregló, se le paga al landlord todo el dinero completamente, pero las reparaciones no se han hecho. Dan una orden emitida para que en un periodo se arregle. Y el landlord te dice, me llevaste a corte ahora, pero yo te voy a votar. ¿Tiene derecho? Claro que no. Lo que pasa es el sistema de renta de la ciudad de Nueva York, que está compuesto tanto por la ley de estabilización de renta como por una serie de reglas y disposiciones de las instituciones encargadas para regular las relaciones tenant-landlords. Es un paquete que está concebido fundamentalmente para proteger los derechos y los beneficios del propietario. A pesar de que desde que surgió la ley de estabilización de renta en 1969, siempre se ha argumentado y se ha adocenado a la ciudadanía, organizaciones comunitarias, ONG, de que los inquilinos tienen derechos, y le hablan de unos llamados derechos del inquilino. Pero en el fondo, todos esos derechos, llamados derechos entre comillas, no son más que mecanismos para legitimar el sistema de renta. Por ejemplo, se habla de que el landlord no puede desalojar al inquilino y está obligado a darle un lease de renovación. Y
y ese inquilino tiene derecho a renovar su lease. Pero el lease, en el fondo, no es una ganancia, no es un beneficio del inquilino, es un beneficio para el lando, porque es el mecanismo que establece la ley mediante el cual el lando puede subir la renta. Si existe un contrato entre ambas partes, no hay necesidad de renovarlo todos los años. ¿Por qué hay que renovar los leases cada año y cada 2 años? Se hace porque el sistema necesita subir la renta. Solamente el lease de renovación es un beneficio al lando para que él modifique el contrato y suba la renta. Asimismo, por ejemplo, si tú quieres demandar al lando en corte porque él no ha cumplido determinados o está violando con el Código de Habitabilidad, como tú decías, que es otro mecanismo que existe en la ciudad y en el Estado para asegurar condiciones mínimas de habitabilidad. Si tú llevas lando a la corte, bien, tú puedes tomar esa iniciativa. Para lo único que tú puedes llevar al lando a la corte para eso. Pero el lando de manera continua violenta esos acuerdos y no le pasa nada. En el sistema legal no tiene, a lo sumo le puede poner algunas penalidades monetarias, pero no pasa de ahí. Normalmente cuando se firma una estipulación en la corte de vivienda y tú tienes que pagar, el inquilino tiene que pagar una renta y el lando tiene que arreglarte, si tú no cumples con tu parte, el lando te puede desalojar. En base a eso busca el marcha, busca una orden de desalojo, después busca el marcha y te saca del apartamento. Sin embargo, si el lando no cumple con su parte, eso no le atenta contra su esencia como lando. A lo sumo, si acaso, le puede caber una pequeña penalidad, pero no más de ahí. Si tú quieres demandarlo por dinero o por otras cosas, no lo puedes hacer en el sistema a través de la Corte de Vivienda, porque la Corte de Vivienda nada más está concebida solamente para que el inquilino reclame arreglo y reclame reparaciones. El lando continuamente te puede sobrecargar dinero, te cobra de más, te viola el lease, pero tú no tienes mecanismo para demandarlo. Tienes que esperar, tú tienes que crear las condiciones para que él te lleve a la corte y en esas situaciones, cuando él te lleve, entonces tú contrademandar, ya sea por dinero o ya sea por arreglo. Si tú quieres que el lando te arregle, o si él te debe un dinero, tú aguantas la renta. Cuando el lando te lleva a corte por no pago, tú lo contrademandas, ya bajo el alegato de que el lease es ilegal o te hizo un cargo por encima del que se correspondía. Pero en general, en teoría, el inquilino supuestamente tiene esos derechos, porque lo que son derechos de una relación comercial. En definitiva, los derechos del inquilino van en contraste con los derechos del ciudadano. El derecho del ciudadano a tener una vivienda estable, decente, asequible, es continuamente violada. A pesar de que este país es signatario, como decía el compañero anterior, de la Carta de las Naciones Unidas, donde se debe asegurar la vivienda como un derecho humano. Esa ley de renta del Estado de Nueva York entra en conflicto con esa Carta de las Naciones Unidas y sería ilegal, porque la Carta de las Naciones Unidas se supone que es superior. Y en términos constitucionales también hay leyes que establecen que debe garantizarse la vivienda como un derecho humano. Hay leyes a nivel del Estado y a nivel que protegen los derechos del ciudadano. Pues la ley de renta es una ley comercial que contrasta con esa ley. Entonces, que en definitiva,
cuando hay un pleito entre el lando y el inquilino, al final el inquilino tiene todas las de perder, porque el lando tiene el dinero, tiene las leyes, tiene los jueces, tiene los abogados. O sea, todo opera para proteger los intereses de los poderosos y de los propietarios. Bueno, ¿tenemos una llamadita en línea? Sí. Creo que tenemos una pregunta para ti. Buenas noches. ¿Y esa dama, cómo están? Estamos bien. Diga su comentario, su pregunta aquí para el caballero. Hello. Sí. Hello, porque Sí. no se escucha aquí. Sí, Hello. está al aire. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Es que no escucha nada. Hello. Sí, buenas noches. Se nos cayó la llamada. Se cayó. Bueno, Entonces, Galindo, tiene una tengo pregunta. Una pregunta. Yo renté mi apartamento hace 20 años, pero a los 5 años fue vendido. Cuando yo renté ese apartamento di un depósito, como todo mundo. Pero al pasar a otro dueño, el nuevo dueño me está cobrando otro depósito. Pero ¿por qué si yo di ese depósito anteriormente? ¿Qué se hace ahí? ¿Tengo que pagar yo ese depósito ahora y cada vez que se vende ese edificio tengo yo que estar pagando otro depósito y otro depósito? ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja eso? Ok, la ley de estabilización de renta establece que tú tienes que tener un depósito igual al nivel de renta. Cuando tú entras a un apartamento por primera vez, paga tu primer depósito igual a tu primera renta. Correcto. Pero en la medida que transcurren los años, como la renta, cada vez que tú renovas un lease, la renta va subiendo, se crea un vacío, una diferencia entre el depósito original y el nivel de la renta. Tú tienes que, cada vez que renove el lease, completar, dar un completivo para el security, para que sea el depósito equivalente al nivel de renta. Si dura 20 años, puede ser que haya un gap, un vacío muy amplio, y tú lo tienes que completar, pues tienes que completar el depósito. Pero el lando está obligado también por esas mismas regulaciones. Ese dinero del depósito no lo puede usar en su negocio, no lo puede mantener en los bolsillos, tiene que tenerlo en una cuenta a nombre del inquilino y debe devolver el interés que ese dinero genera todos los años al inquilino y retener nada más el 1% por concepto de administración, pero no puede mantener el dinero en su bolsillo. Normalmente cuando un lando nuevo viene y te cobra el completivo del depósito, muchas veces vienen y te dicen que el lando anterior no dio el depósito. En ese caso, él tiene que responder, el nuevo lando tiene que responder por tu depósito original. Tú tienes en tu lease original, queda sentado cuánto tú pagaste de renta y cuánto diste de depósito. Y eso te sirve como constancia para reclamar ese dinero. El lando tiene que reportarte por ley y por regulaciones del Estado en qué banco está el dinero y cuánto está generando cada año. Y si él no te lo devuelve, entonces tú lo puedes reclamar. Si me pide el completivo, no tengo problema en devolvértelo, pero tú primero me tienes que enseñar dónde está mi dinero, el dinero que yo deposité, y devolverme en esos 20 años cuánto generó ese depósito. Después que tú me lo devuelvas, o que tú me digas cuánto es, y me digas en el banco dónde está, si queda alguna diferencia, entonces tú se lo pagaría. En caso contrario, él es que tendría que reembolsar. Feli, lo vamos a dejar ahí porque tenemos una llamada en línea desde Santo Domingo.